Imagina que deseas hacerte un cambio estético, algo que te ha estado incomodando hace tiempo, y por fin logras tomar la decisión de hacerte un procedimiento que cambiará tu autoestima para siempre. ¿Qué podría salir mal? El 13 de agosto de 2023, Floridalma Roque, una mujer estadounidense de origen hondureño de 59 años, decidió tomar un vuelo desde Nueva York hacia la ciudad de Guatemala para hacerse una cirugía estética que consistía en un rejuvenecimiento facial y liposucción de los brazos. El lugar elegido fue la prestigiosa clínica del cirujano plástico Kevin Malov. Floridalma había hecho una investigación previa y comprobó que el establecimiento tenía buenas críticas, por lo que no tenía nada de qué preocuparse. O eso creía ella. A la clínica llegó acompañada de un familiar, quien se comprometió a irla a recoger al día siguiente, a las 10 de la mañana, cuando le dieran el alta médica. Fue así que se despidieron en la entrada, sin saber que sería la última vez que alguien la vería con vida. Al día siguiente, cuando pasó a buscarla, el doctor Malov le informó que su paciente se había ido 3 horas antes en un Uber, pero nunca llegó a destino. ¿Qué había sucedido realmente con Floridalma Roque? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Floridalma era una mujer hondureña que residía en el país norteamericano. Allí se dedicaba a la enfermería, especialmente al cuidado de personas ancianas. Su hijo era residente en la ciudad de Guatemala y estudiaba en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que viajar a ese país y tener hospedaje no era un problema. Roque llegó a la clínica acompañada de una familiar llamada Rosario Sandoval. Si bien pensaba quedarse en la sala de espera mientras se desarrollaba el procedimiento, el personal clínico le pidió que se retirara y que la llamarían una vez que Floridalma estuviera lista para ser recogida. No obstante, nunca recibió esa llamada. Luego de presentarse a la clínica a las 10 de la mañana del día siguiente, el propio cirujano plástico le dijo que Roque había salido a las 7 de la mañana en un automóvil de la empresa Uber. Extrañada, debido a que la mujer no le gustaba trasladarse sola y siempre iba acompañada, y sumado al hecho de que le habían operado los párpados, por lo que no podía movilizarse sola, la mujer la llamó reiteradas veces a su teléfono. Sin embargo, Floridalma nunca contestó las llamadas, temiendo lo peor, y con un extraño presentimiento de que algo muy malo le había ocurrido a la mujer, dio aviso a las autoridades de inmediato. El Ministerio Público activó la llamada Alerta Isabel Claudina, que se encarga de difundir masivamente la búsqueda de mujeres desaparecidas en Guatemala. Los días pasaron, sin ninguna pista ni rastro de la hondureña. Lo único que la policía tenía era que se había realizado una cirugía estética en las clínicas del cirujano Kevin Malov, en la zona 14, pero solo eso. Los días transcurrieron y no había ni una sola pista de dónde podría estar la mujer. A más de un mes de su desaparición, en la noche del viernes 28 de julio, inesperadamente, el cirujano Malov fue detenido en su lugar de trabajo por ser uno de los sospechosos de la desaparición de Floridalma. No obstante, el médico negó saber el paradero de su paciente y buscó desligarse completamente del caso, pero su coartada no le duraría mucho tiempo. Luego de una investigación exhaustiva en los alrededores de la clínica, lograron dar con las imágenes de distintas cámaras de seguridad, en las que se pudo ver el momento exacto en el que Floridalma Roque había llegado y se adentraba al edificio de la clínica de Malov. Al día siguiente, se revelaron las entradas y salidas del médico y su personal, desde los elevadores del edificio, y también se llegaba a ver a una mujer con el rostro vendado, que era escoltada fuera del lugar. Según el cirujano plástico, esa mujer era Floridalma Roque, aunque Eduardo Roque, el hijo de la paciente, negó que aquella fuera su madre, porque esa mujer era más alta y más pesada. Eso no fue lo único inquietante. El cirujano
no salió solo de la instalación. El video de vigilancia del edificio reveló algo impactante que dejó a todos sin aliento. Al momento de retirarse, el sospechoso llevaba un gran bote de plástico consigo. ¿Qué llevaba ahí dentro? Una sola idea. Giraba alrededor de las mentes de los investigadores y de la familia. Dentro de ese contenedor podría encontrarse el cuerpo sin vida de la paciente. Al parecer, Floridalma sí había salido del edificio, pero no con vida. Era posible que el cirujano cometiera un delito, sin que ninguno de los miembros de su equipo estuviera al tanto. Con ese interrogante, más los videos, chats, llamadas y testimonios recabados por la fiscalía, el 4 de agosto de 2023, la jueza Carol Patricia Flores ligó a proceso penal a la asistente de enfermería Susana Rojas, al enfermero Luis Castro y a la anestesióloga Lidia Silva. Los tres fueron enviados a prisión preventiva por la posible participación en la desaparición de la paciente. En su interrogatorio, el enfermero Luis Castro incriminó al cirujano de ser el responsable de hacer desaparecer el cuerpo de Floridalma. Al parecer, la paciente había fallecido tras la cirugía estética y su jefe simuló que salió normalmente de la clínica, disfrazando a una de las enfermeras. El enfermero dijo textualmente: "Lamentablemente, la señora Roque nunca despertó y no sé hasta el día de hoy cuál fue la causa. Cuando la paciente fue declarada sin vida, los 4 profesionales que se encontraban en el hospital introdujeron el cuerpo en un bote. De esta forma, confesaban que el doctor no era el único culpable". El enfermero declaró que Malov ya tenía todo planificado para hacer desaparecer el cuerpo, por lo que les ordenó qué hacer: colocar el cuerpo de la mujer dentro del túnel, en posición fetal. Estas indicaciones habrían quedado registradas en audio, aunque la defensa del doctor se negó a que fuera reproducido públicamente. Asimismo, el enfermero acusó al doctor de ser el quien se llevó el túnel con el cuerpo de la mujer a su casa, mientras que el resto de los trabajadores habrían permanecido en el hospital. Una vez que llegó a su vivienda, su jefe lo llamó por teléfono. De fondo llegó a escuchar el ruido de sierras. En su declaración, subrayó que el doctor pasó el cuerpo de Roque a una maleta y con otras personas que él no supo identificar, lo hicieron desaparecer. Luego de la declaración del enfermero, siguieron las de las 2 mujeres que decidieron seguir el camino de Castro y confesar lo que ocurrió aquel fatídico día. Lidia Silva afirmó que la vida de Roque se pudo haber salvado si el médico Malov hubiera tomado la decisión de trasladarla a un hospital a tiempo. Según su declaración, ella insistió en que se comprara el medicamento para estabilizarla y que la trasladaran a un hospital que tuviera terapia intensiva. Al ser anestesista, ella se encargó de controlar los signos vitales y al ver que su vida estaba comprometida, le avisó al doctor Malov que solicitara el traslado a un hospital. Sin embargo, el médico nunca le dio el visto bueno y afirmó que fueron amenazados para que no dijeran lo que pretendía hacer con el cuerpo. La versión de la anestesióloga fue confirmada por Rojas durante su declaración y agregó que Malov, días después del deceso de Roque, salió del área capitalina, probablemente para deshacerse del cuerpo. Según su jefe, tenía que hacer un viaje y esa vez no era por motivos laborales. Cuando su equipo le preguntó a dónde se iba, él respondió que no era de su incumbencia. A diferencia de los demás acusados, la enfermera señaló que no conocía la existencia de la finca donde el médico habría ocultado el cuerpo. Según ella, si hubiera sabido dónde estaba la señora Floridalma Roque, no habría esperado hasta el 2 de mayo para confesarlo a la policía. Entonces, ¿cómo fueron los hechos? ¿Qué ocurrió aquel fatídico día dentro del quirófano? Gracias a las declaraciones de los implicados, y en mayor medida del enfermero, los investigadores pudieron reconstruir la cronología de los hechos, que comenzaron en el quirófano durante el procedimiento estético. El momento crítico se desencadenó cuando el personal médico no pudo despertar a la paciente. Tanto el enfermero como las demás empleadas le advirtieron a Malov que era necesario suministrarle insulina, pero los minutos pasaban
y no conseguían convencerlo. En los momentos más desesperantes, comenzaron a sugerir el traslado de la paciente de urgencia hacia un hospital. Luego de la intervención estética, a las 12 del mediodía, la paciente no despertó, y cuando le hicieron los controles de glucómetro, el azúcar estaba por 350, cuando lo normal es entre 70 y 110. El enfermero y la doctora Susana Rojas notificaron a Maloof que había que darle insulina inmediatamente, pero para su sorpresa, el médico, siendo un profesional en el campo, no lo tomó como una urgencia y simplemente respondió que había que esperar, porque por sí solo iba a bajar. Al contrario de lo que el cirujano esperaba, Roque no mejoró, por lo que finalmente compraron la insulina. Sin embargo, ya habían pasado 2 horas y el cuadro había empeorado. Los niveles seguían muy elevados, por lo que pidieron al doctor que comprara insulina cristalina para que le bajaran los niveles de azúcar cuanto antes, pero nuevamente se negó, porque era un insumo muy caro y consideraba que lo mejor era esperar. Desesperados, llamaron a varios profesionales de la salud para pedir asistencia, y todos les recomendaron que la única forma de salvar a la paciente era internándola inmediatamente en una clínica especializada. Las horas siguieron corriendo y la tensión en el equipo aumentaba. A las 7 de la tarde, le solicitaron al doctor trasladar de urgencia a Roque a un centro asistencial para que pudieran recuperarla. Una vez más, él se negó, alegando que era muy caro y que él no iba a pagar para internarla. Lamentablemente, la señora Roque nunca despertó. Al ver el problema en el que estaba metido, Maloof le indicó al enfermero y a las otras 2 implicadas que colocaran el cuerpo en un bote grande con ruedas, el mismo que se veía en la filmación de las cámaras. Maloof habría recibido ayuda de personas de su confianza para deshacerse de todas las pruebas que lo involucraban con el fallecimiento de la víctima. A las 11:57 de la noche, el cirujano se retiró de su clínica y trasladó los restos de la víctima a su vivienda en Santa Catarina, Pinula. Horas después, Maloof, con otras personas aún no identificadas, coordinaron acciones para desaparecer el cuerpo de la víctima. En su casa, se habría cometido la disección del cuerpo, con sierras dentadas. Luego de ese acto tan atroz, Maloof y sus cómplices tomaron las partes del cuerpo y lanzaron los restos en un área boscosa en San Vicente Pacaya, Escuintla. Cuando las autoridades interrogaron al cirujano sobre dónde había tirado el cuerpo de su paciente, sus indicaciones fueron inquietantemente precisas. Se tenía que recorrer un camino serpenteante para después cruzar unas fincas de café y de aguacate, luego pasar por un sendero con irregularidades y escombros, en el que únicamente se podía transitar con vehículos 4x4. Luego se llegaba a una plantación de bananos. Al lugar se le conoce como La Joya, un punto donde se unen 2 montañas que forman una especie de rombo. Al finalizar ese sendero, se tenía que hacer otro recorrido a pie, ya que era imposible ingresar con vehículos debido a la espesa vegetación. Después de todo ese camino, se llegaba a un pozo artesanal, rudimentario, que estaba cubierto con tallos y racimos de banano. Allí, lejos de la ciudad, oculta en un lugar recóndito, se encontraban los restos de Roque. Las indicaciones habían sido exactas. El 5 de junio de 2024, cuando las autoridades llegaron al lugar, la fosa se encontraba cubierta con racimos de bananos verdes, que se presume habían sido cortados con un intento de ocultar el cuerpo. El operativo para recuperar los restos de Florida Almarroque duró más de 12 horas, y en la fosa se encontraron 2 sacos de cal. También pudieron recuperar tejido humano y bastante estructura ósea. Los restos tenían indicios de cortes con sierra y también presentaban golpes, ya que para hacer algunos cortes se necesitaba impactar la estructura ósea. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su identificación. Los familiares de Roque fueron avisados del hallazgo el 19 de julio y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
les hizo entrega de los restos para ser inhumados, luego de confirmarse su identidad. 13 meses después de su desaparición, sus familiares finalmente pudieron despedirse de Floridal Marroque en un cementerio ubicado en la zona 7 de Mixco, cargados de dolor y enojo por el injusto final de una joven mujer, madre y enfermera. Sus familiares vistieron playeras con la leyenda "Justicia para Floridalma", esperando que la justicia pusiera tras las rejas a todos los implicados. Luego de analizar todas las pruebas, la justicia dictaminó los cargos que iban a enfrentar cada uno a la llegada del juicio. Al principio, Kevin Maloof iba a enfrentar cargos por plagio o secuestro, pero fue cambiado por homicidio tras haber declarado sobre el lugar en donde fue abandonado el cuerpo sin vida de Floridalma. También fue acusado de obstaculización de la justicia, cargo por el que fue sentenciado a 4 años de prisión. Sin embargo, al haber aceptado su responsabilidad por este cargo, la pena se redujo a 2 años. Por otro lado, Lidia Silva, la anestesióloga, fue señalada por participar en los hechos y encubrir a Maloof. Según la fiscalía, Silvia fue quien simuló ser la paciente. Al igual que los otros implicados, aceptó el cargo por obstaculización a la acción penal. Junto a Maloof, deberá enfrentar la acusación por homicidio. Susana Rojas, por su parte, fue acusada de homicidio en grado de complicidad, y al igual que el resto de los implicados, también fue sentenciada por obstaculización a la acción penal. Por otro lado, el enfermero Luis Castro, quien aceptó el cargo de obstaculización, recibió la pena reducida a 2 años. También fue procesado por encubrimiento y condenado a 2 meses de prisión, pero por aceptar los cargos, la pena disminuyó a 1 mes. En el caso de la secretaria Cindy Barrios, quien fue detenida el 5 de julio de 2024, luego de una orden de captura en su contra, fue señalada por el delito de encubrimiento y quedó bajo arresto domiciliario. El juzgado concluyó que Barrios deberá pagar un salario mínimo de 634 quetzales, unos $82, en forma de compensación a una entidad benéfica. Maloof y los otros 3 acusados tienen prisión preventiva como principales sospechosos de la desaparición y fallecimiento de Roque hasta la llegada del juicio. El 19 de septiembre de 2024 se suspendió la audiencia que estaba programada para ese día. El fiscal a cargo de la investigación no se presentó a la audiencia por motivos de enfermedad, por lo que se reprogramó para el 13 de noviembre, cosa que tampoco sucedió. El 27 de noviembre se celebraría una audiencia por el caso del fallecimiento de Floridalma Roque. Se trataría de una audiencia de aceptación de cargos, en la que además de Kevin Maloof, participaría Lidia Silva y Susana Rojas, aunque trascendió que la audiencia podría volver a suspenderse, debido a que el juez Pedro Lainez fue acusado de haber omitido opinión. Stephanie Monroe, abogada de la víctima, hizo una denuncia contra el juez por haber expresado su opinión al referirse a declaraciones del enfermero Luis Castro. Al parecer, circularon audios en redes sociales en los que indicaba que en la audiencia anterior se favoreció a Kevin Maloof. De hecho, esto fue cierto. La resolución fue favorable para el acusado, debido a que no se analizaron ciertos elementos que podrían comprometerlo. La abogada ahora busca que otra judicatura continúe con el caso, debido a las dudas sobre la imparcialidad del juez. Ahora toca esperar a que se fije la nueva sala y si se nombrará a un nuevo juez. Mientras tanto, la situación de Maloof y los otros implicados quedan suspendidas hasta nuevo aviso. A medida que pasan los años, la demanda de este tipo de procedimientos estéticos ha estado acompañada también de un incremento en casos de negligencia y fraude, donde pacientes que soñaban con un mejor aspecto terminaron arriesgando su vida para obtenerlo. Existe un gran problema en el sector de salud con médicos que no cuentan con el conocimiento suficiente y realizan cirugías supuestamente respaldados por cursos tomados a través de Internet. Este tipo de cursos ponen en peligro la salud y hasta la vida de los pacientes. Se realizan principalmente en clínicas, que a veces son casas que adaptan para poder simular un quirófano. Se hacen llamar médicos estéticos, cirujanos estéticos
o esteticistas, pero no tienen una certificación y no están reconocidos por la Ley General de Salud. Pero este no fue el caso de Floridalma. Ella no había escatimado en gastos para la cirugía, ni se arriesgó a someterse al procedimiento en una institución de dudosa procedencia. Al contrario, confió en que Maloof la asistiría en todo momento y contaba con referencias de que era un buen profesional. Lamentablemente, se topó con un farsante que puso prioridad a su billetera y la dejó perecer. Es triste pensar que si el médico hubiese hecho lo correcto, hoy Floridalma estaría con vida. Esperemos que se haga justicia y todos los implicados en el caso reciban el castigo que merecen. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.